Nunca me gustó mucho hablar de esto, pero hoy, quizás porque me siento más valiente, decidí compartirlo. Yo tenía 10 años. Recuerdo el calor de ese día. El suelo de tierra del patio trasero, desmoronándose bajo mis chanclas gastadas. Mis padres actuaron, de manera extraña, desde el principio. Susurrando en un rincón de la casa. Intenté jugar con mi muñeca de trapo, pero sentí un peso en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Después del almuerzo, que fue solo arroz y harina, mi padre me llamó. Ni siquiera me miró a los ojos. Dijo que íbamos a dar un paseo por la ciudad, lo cual era extraño, porque casi nunca salíamos del campo. Ni siquiera sospechaba lo que vendría después. Cuando llegamos a la ciudad, todo me parecía tan grande, tan lleno de gente corriendo de un lado a otro, que me sentí mareado. Me llevaron a una casa enorme con un portón negro que crujía al abrirse. Una mujer bien vestida, con un vestido floreado y el cabello recogido, vino a saludarnos. Ella me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando un pollo en la feria. Mis padres hablaron con ella en el porche mientras yo estaba sentado en una dura silla de madera. Sin entender nada, solo supe que la situación estaba mal porque mi madre lloraba suavemente, tratando de ocultarlo. La mujer me llamó por mi nombre, un tanto secamente, y me dijo que entrara. Mis padres se quedaron atrás, intercambiando unas últimas palabras con ella. Recuerdo que miré hacia atrás, esperando que aparecieran. Pero todo lo que vi fue a mi madre con la cabeza gacha y a mi padre contando un pequeño fajo de billetes arrugados. Fue en ese momento cuando entendí que no regresaría a casa. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. La mujer me llevó a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, donde había una cama individual, un armario viejo y una ventana cerrada. Ella dijo que esa era mi habitación, que debería estar agradecida por tener un lugar donde dormir. Esa noche lloré en silencio hasta que me quedé dormida. No sabía qué era más difícil, extrañar a mis padres o el miedo a todo lo que estaba por venir. La casa era demasiado grande, llena de muebles brillantes, como si nadie pudiera tocar nada. Al día siguiente comencé a trabajar. Me dieron un balde y un paño, y comenzaron a enseñarme cómo limpiar el piso de mármol, sin dejar manchas. La mujer, a la que llegué a llamar Doña Laura, no era precisamente mala, pero tampoco era buena. Ella habló en un tono áspero, como si yo fuera estúpido. Cada error que cometí fue un tirón de orejas. Un grito. Me sentí tan pequeño que a veces pensé que iba a desaparecer. Con el tiempo, comencé a comprender cómo funcionaban las cosas allí. Me despertaba a las 5 de la mañana. Antes de que saliera el sol, para empezar a limpiar la casa, lavaba la ropa, planchaba. Ayudaba en la cocina, y todo ello con el miedo constante de hacer algo mal. No tenía derecho a jugar ni a estudiar. Me dijeron que una chica como yo tenía que trabajar y ser agradecida. A veces, cuando estaba muy cansada, me acurrucaba en un rincón y lloraba en silencio, para que nadie me viera. Fue como si hubiera dejado de ser un niño el día que crucé aquella puerta negra. La comida estaba regulada. Yo comía lo que quedaba, después de que todos habían terminado. A menudo cuando ya estaba frío. No podía sentarme a la mesa con ellos, esa era una regla. Había una puerta trasera por la que entraba y salía. Como si fuera una sombra en esa casa. Nunca volví a ver a mis padres tampoco. Al principio, todas las noches, le preguntaba a Doña Laura si podía escribir una carta, enviar noticias, cualquier cosa. Pero ella siempre decía que mis padres se habían ido. Que me habían dejado allí porque era lo mejor para mí. Con el tiempo, dejé de preguntar. El dolor del recuerdo duele aún más que el silencio. Hubo un día, unos meses después de mi llegada, que intenté huir. Era una tarde muy calurosa y Doña Laura había salido a hacer algunas compras. La puerta trasera estaba entreabierta y mi corazón latía aceleradamente. Ni siquiera pensé mucho, simplemente corrí descalzo por calles que apenas conocía. Pero la ciudad era grande, ruidosa y no sabía dónde ir. Después de caminar durante horas perdido y hambriento, un policía me encontró sentado en una acera. Traté de explicarle, pero él simplemente me llevó de regreso a casa, diciéndome que era una niña ingrata y que debería estar feliz de tener un hogar. Después de ese día, las cosas empeoraron mucho para mí. Doña Laura estaba furiosa. Se llevó todo lo que tenía en la habitación. La manta fina, la almohada vieja. Hasta la pequeña muñeca de trapo que yo misma había hecho con retazos de tela. Ella dijo que necesitaba aprender a apreciar su amabilidad. Empecé a dormir en el suelo frío, con una toalla vieja como manta. Aún así, todavía intenté aferrarme a alguna esperanza. Seguí mirando por la ventana, preguntándome si mis padres todavía pensaban en mí. Pero en el fondo sabía que, si hubieran tenido intención de volver, ya habrían venido. Un día, Doña Laura recibió unas visitas importantes en su casa. Gente chic, con ropa cara y perfumes nauseabundos.
Ella me dijo que me pusiera un viejo vestido floreado y que luciera presentable. Como ella lo expresó. Pasé el día sirviendo café, bocadillos y escuchando risitas apagadas cuando pensaban que no estaba escuchando. Una de las mujeres me preguntó de quién era hija, y doña Laura respondió, sin pestañear, que yo era como de la familia. En ese momento sentí tal ira que incluso me tembló la mano. Sabía que eso era mentira. Yo era solo la pequeña criada que nadie quería ver, pero que necesitaba estar allí para hacerlo todo. Cuando los visitantes se fueron, doña Laura me dio una bofetada en la cara porque dejé caer un platillo al suelo. Me ardía la cara, pero contuve las lágrimas. Allí comprendí que, en aquella casa, no tenía sentido ser obediente todo el tiempo. Un error, un desliz, era suficiente para ser tratado como basura. Y lo que es peor, nadie desde fuera sabría nunca qué ocurrió realmente allí. Todos solo veían esa hermosa fachada de la casa y la familia perfecta, cuando iba a limpiar las alfombras del balcón. A veces veía niños jugando en la calle. Sentí una punzada en el pecho, una añoranza de una infancia que ni siquiera había logrado vivir adecuadamente. El tiempo pasó de una manera extraña. A veces parecía que cada día duraba una eternidad, otras veces parpadeaba y era de noche otra vez. Me acostumbré a hacerlo todo automáticamente, limpiar, cocinar, lavar, obedecer. Pero lo peor era la soledad. No hablaba con nadie de mi edad, no iba a la escuela, no tenía amigos. Cuando extrañaba mucho a mis padres. Me escondía en el armario de mi pequeño cuarto y me quedaba allí abrazando mis propias piernas, tratando de recordar sus caras. Pero a medida que pasaban los meses, incluso esos recuerdos comenzaron a desdibujarse. Como si mi vida antes de esa casa fuera solo un sueño lejano. Hubo una noche que nunca olvidé. Estaba lloviendo mucho y yo acababa de terminar de limpiar la cocina. Ya era tarde. Pero doña Laura me llamó a la sala. Cuando llegué allí, vi a un hombre extraño sentado en el sofá, mirándome de una manera que me hizo sentir incómoda. Ella me dijo que le sirviera café, pero mientras le servía, él me acarició la cabeza como si fuera un perro. Me sentí tan disgustado que derramé un poco de café en la bandeja. Doña Laura estaba furiosa, pero delante de él solo se rió y dijo que yo era torpe. Luego, cuando él se fue, me encerró en la habitación sin cenar ni mantas como castigo. Esa noche, tumbado en el suelo frío y escuchando la lluvia golpear la ventana, sentí una tristeza tan profunda que parecía que todo mi cuerpo pesaba el doble. Recuerdo orar. Algo que casi nunca hacía más, pedirle a alguien que me sacara de allí, que me encontrara, que me salvara. Pero en el fondo sabía que nadie iba a aparecer. Yo era invisible para el mundo. Me di cuenta de que, incluso si gritaba, nadie me oiría. Fue una sensación horrible darme cuenta de que solo dependía de mí misma y que todavía era solo una chica tratando de sobrevivir cada día en ese lugar. Después de ese episodio, empecé a darme cuenta de que doña Laura confiaba menos en mí. Cerró más puertas y me observó más de cerca, como si yo fuera una amenaza. Pero también me volví más inteligente. Aprendí a hacer lo que ella quería antes de que me lo pidiera para evitar el castigo. Aprendí a ocultar los sentimientos, a no mostrar el miedo, la tristeza o la ira. Me convertí en una especie de sombra de la casa. A veces me miraba al espejo y apenas me reconocía. Fue extraño, porque sabía que todavía era una niña, pero por dentro ya me sentía vieja, como si los años me hubieran tragado. Ese fue el año más difícil de mi vida. Pero también el año en que algo cambió en mí. Estaba tan cansada de ser invisible, de ser tratada como un objeto, que comencé a hacer planes. No estaba seguro de cómo, pero algo dentro de mí me decía que tenía que huir de nuevo, que no podía pasar el resto de mi vida en esa casa. Siendo solo una sombra, observé los coches que pasaban por la calle, pensando que, quizás si corría lo suficientemente rápido, podría alcanzar la libertad. No sabía cómo sería, no sabía si funcionaría. Pero la idea de irme de ese lugar me consumía todos los días. Y entonces, una mañana, mientras doña Laura estaba en el mercado, vi mi oportunidad. La puerta principal estaba entreabierta y la mujer que vino a entregar la comida diaria estaba distraída con las bolsas. Mi corazón latía con fuerza, pero caminé tranquilamente hacia la puerta, como si fuera a hacer otro recado. Cuando la mujer me vio, no tuvo tiempo de gritar. Corrí como nunca había corrido antes, hasta que sentí que me ardían los pulmones. Pero no me detuve. Cada paso me alejaba más de ese lugar, de esa vida que ya no quería. No sabía hacia dónde iba, pero sabía que, al menos, me iba. Corrí sin mirar atrás, sin saber qué vendría después. Recuerdo caminar por calles desconocidas, por callejones que nunca había visto antes. Hasta que llegué a un parque. Me dejé caer en un banco, cansado, con las piernas temblorosas, pero también con una sensación de libertad que nunca había experimentado. Allí, por primera vez en años. Sentí una extraña calma, pero pronto el miedo se apoderó de mí.
No sabía qué hacer, a dónde ir, a quién buscar. Recordé lo que siempre decía doña Laura, no tienes a nadie, y de repente me di cuenta que, en ese momento, realmente no tenía a nadie, estaba solo. En medio de la ciudad, sin saber a dónde ir, sin tener dónde dormir. Me quedé allí un buen rato, mirando a la gente que pasaba apresuradamente. Como si fuera invisible. Algunos me miraron con curiosidad, pero rápidamente apartaron la mirada. Ninguno de ellos parecía darse cuenta de que estaba perdida, indefensa y sin rumbo. Cuando empezó a caer la noche, llegó el frío y con él la sensación de que algo muy malo podía suceder. No tenía nada conmigo, ni dinero, ni ropa extra, solo la ropa sucia y rota que llevaba puesta. El hambre se apoderó de mí y la soledad me consumió. En ese momento me di cuenta de que, por mucho que había huido de algo terrible, todavía no era libre. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una señora se me acercó. Llevaba un abrigo sencillo, pero tenía una sonrisa acogedora. No sabía qué hacer, pero antes de poder levantarme y salir corriendo, ella me habló en voz baja, ¿estás bien? Hija mía, dudé un momento, pero terminé diciendo que sí, pero simplemente tenía hambre. Ella me ofreció un trozo de pan y me preguntó de dónde era. Intenté inventar alguna historia. Pero ella no me dejó. ¿Estás huyendo? No. Ella dijo. Me quedé en shock. ¿Cómo lo supo? Ella me miró a los ojos y dijo, yo también he pasado por mucho. Puedes venir conmigo. Su voz era tranquila, pero había una fuerza allí. Una determinación que me hizo creer en ella. La señora me llevó a su casa, que era muy sencilla, pero acogedora. Ella no pidió mucho, solo me dio un lugar para dormir. Una manta limpia y comida. No sabía qué hacer ante tanta amabilidad y el cansancio me hizo quedarme dormido casi inmediatamente. Cuando me desperté, estaba un poco más tranquilo, pero todavía asustado. ¿Qué estaba haciendo allí? No sabía si podía confiar en ella, pero al mismo tiempo no tenía otra opción. La señora me trató con una amabilidad que no había experimentado en años, pero no pude evitar sentirme incómodo. Al fin y al cabo, ¿quién hace eso por un extraño? En los días siguientes, la señora me dio comida, un baño y hasta ropa nueva. Empecé a sentirme más humano de nuevo, pero la inseguridad todavía estaba allí. El miedo de que alguien viniera a buscarme, de que alguien supiera dónde estaba. Sabía que, si doña Laura o cualquiera de esas familias ricas me encontraba, volvería a la misma pesadilla. Así que, incluso con toda la ayuda de la señora, todavía tenía el corazón pesado pensando en lo que haría en el futuro. Ella me contaba sobre su vida, sobre sus hijos que se habían mudado y sobre cuánto extrañaba a su familia, pero no los mencionaba de manera dramática. Desearía poder confiar en ella, pero aún así fue difícil, ¿sabes? El dolor de haber sido traicionado por mis propios padres me hizo construir muros a mi alrededor. Fue una mañana, después de una semana allí, que la señora me preguntó si ya había pensado en lo que quería hacer con mi vida. Me quedé paralizado. ¿Qué podía hacer? Yo no tenía educación. No sabía nada más que cocinar, limpiar y lavar la ropa. Ella notó mi silencio y con una suave sonrisa me dijo, tienes una oportunidad aquí. No será fácil, pero puedes intentarlo. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me dijo que podía probar algo diferente. No sabía qué significaba, pero sentí esperanza por primera vez de que las cosas podían ser diferentes. En los siguientes días comencé a ayudar a la señora en su casa, no solo con los quehaceres, sino también con algunas cosas que ella me enseñó. Ella me ayudó a aprender a leer y escribir un poco mejor, a entender cómo era el mundo allá afuera, lo que significaba tener dignidad. Incluso sin riqueza. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera tener tanto valor, pero por mucho que aprendiera cosas nuevas, una parte de mí todavía estaba estancada en el pasado. Me pregunté si mis padres todavía pensaban en mí, si alguna vez me buscarían, peor aún, si se habían olvidado por completo de mí. Luego, después de un tiempo, aprendí algo que me hizo estremecer por dentro. La señora, sin querer, comentó una noticia que había escuchado en la ciudad. Me dijo que alguien de mi antigua casa había ido a la policía a buscar a una niña desaparecida, no sé cómo explicarlo. Pero en ese momento sentí tanto miedo que pensé en volver a huir. Incluso con toda la ayuda de la señora, ya no sabía en quién confiar. Tenía el corazón en la boca, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no podía volver a esa pesadilla. El miedo a ser encontrado se apoderó de mí nuevamente. Sabía que, si me llevaban de regreso, ya no tendría fuerzas para luchar. La señora notó que había algo diferente en mí y me preguntó qué estaba pasando, pero no pude hablar. No sabía cómo explicarlo. La sensación de ser perseguido, de que tal vez todo lo que había empezado a construir allí se derrumbaría, me dejó paralizado. Pasé días sin dormir bien, sin poder comer. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no podía descansar. Cada ruido en la calle me hacía pensar que alguien venía a buscarme. Sabía que no merecías esto.
Pero también sabía que no podía volver atrás. Fue entonces cuando, una noche, decidí salir de nuevo. Antes de que fuera demasiado tarde. Ya estaba empezando a oscurecer cuando tomé mis pocas cosas y salí por la puerta trasera con miedo de despertar a la señora. Ella ya me había dado más de lo que merecía y no quería ponerla en riesgo. Corrí por las calles oscuras y, una vez más, sentí esa sensación de libertad mezclada con miedo. No sabía hacia dónde iba. Pero una vez más, estaba dispuesto a seguir adelante, solo, sin mirar atrás. Caminé durante horas sin saber si iba en la dirección correcta. Ya no tenía un objetivo claro. Solo sabía que necesitaba estar lejos de todo y de todos. La ciudad estaba en silencio, como si me estuviera observando, esperando que cometiera un error. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente no podía dejar de correr, preocupándose por lo que vendría después. Cuando finalmente me detuve en un rincón oscuro, me senté en la acera y lloré. Fue un dolor tan profundo, una mezcla de alivio y angustia, que ya no podía distinguir dónde empezaba uno y terminaba el otro. Estaba perdido una vez más. Solo que esta vez estaba seguro de que no quería regresar. No sabía cuánto tiempo estuve allí parado. Pero de repente sucedió algo inesperado. Una luz apareció al final de la calle y una voz llamó mi nombre. No lo creí. Parecía que el mundo me estaba gastando una broma. Pero cuando miré hacia un lado, allí estaba la dama. Ella me encontró. No sé cómo, pero ella sabía dónde estaba. Su rostro estaba serio, pero no parecía enojada, solo preocupada. Quería gritar, decirle que se fuera, pero no pude. En cambio, fui hacia ella y por primera vez en años sentí que había alguien que se preocupaba por mí, que me amaba sin pedir nada a cambio. No sé cómo me encontró, pero en ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía. Ya no había miedo, ya no había ira. Solo una sensación de profundo cansancio. La señora me abrazó, sin decir palabra, y eso fue suficiente. Ella me llevó de regreso a su casa, y esta vez me quedé. No porque no tuviera miedo, sino porque me di cuenta de que ya no tenía que afrontar todo sola. No sé qué pasó después. Si alguien se acercó a mí o si de alguna manera mi historia llegó a un final de una manera que nunca imaginé. Pero lo que sí sé es que esa noche, cuando cerré los ojos, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir tranquilamente. Y de alguna manera ese fue el final que necesitaba. Un final que no pude explicar pero que me dio la oportunidad de empezar de nuevo.